Pregunta acá, che, ¿cuál es el camino óptimo para ahorrar e invertir? Esto siempre lo decimos acá, de no hay mucha magia para hacer mucha guita, solamente que es dificilísimo, pero el concepto lo puede entender cualquiera, que es ahorrar, o sea, laburar, ahorrar e invertir. Laburar bien y cada vez ganando más guita para tener capacidad de ahorro, pues si vos laburás en un puesto de la base de la pirámide, nunca vas a tener capacidad de ahorro, entonces no puedes iniciar estas tres cosas. Entonces, si laburando cada vez ganas más guita, ya sea como empleado en relación de dependencia, ya sea como comerciante, como empresario, emprendedor, lo que fuese, deportista, lo que fuese, laburar y generar más ingreso del que necesitas, ahorrar, la consecuencia de lo que acabo de decir, e invertir la guita. Estas tres cosas en su conjunto son casi imposibles que alguien las haga porque en general el que labura en general no puede prosperar lo suficiente como para ganar guita grosa de verdad. Después, el que gana guita grosa en general no tiene capacidad de ahorro porque lo que hace es ir aumentando la calidad de vida a medida que va progresando en la corpo, por ejemplo. Me pasaba, yo lo veía mucho, es tipo, la persona de supervisor gana, no sé, a valores de hoy $2.000, gasta $2.000. Después pasa a ser supervisor senior, gana $3.000, gasta $3.000. Después gana $5.000, gasta $5.000. Capacidad de ahorro cero. Va mejorando su calidad de vida, mejora su calidad de vida. Pero todo corto plazo, muy argentino, muy pedorro. Después termina ese ciclo porque el laburo es así. En un momento gana mucha guita y después gana menos. Bueno, excepto que seas el capital, que sería lo que estoy tratando de hacer yo, y cualquier empresario barra comerciante. Ahí debieras ganar cada vez más guita por interés compuesto, porque cada vez tenés más capital invertido. Pero en un laburo en relación de dependencia y de cualquier tipo, tipo desde deportistas, cantantes hasta el director de Tenaris, todos tienen como una campana de Gauss donde en cierta edad llegan al máximo de ingreso y después vuelve a bajar. Entonces en esa campana de Gauss, en el medio vos tenés que ahorrar mucha guita. Y entonces ya que laburen bien y ahorren bien ya son muy poquitos. Y encima que de este ahorro lo sepan invertir sin que los caguen todos los que los quieren cagar, porque constantemente te quieren sacar la plata y ponerla en alternativas que no son inversiones. Y de vuelta, la tercera, inversiones. Esto tendríamos que hacer como alguna regla. Laburar, ahorrar e invertir son tres cosas nada más. Y después, cuando estás en la pata de invertir, solamente hay tres posibilidades, que son propiedades, acciones y bonos. Propiedades, cualquier ladrillo, cualquier real estate. Acciones, participaciones en empresas, puede ser tu propio maxi kiosco, tener la totalidad de las acciones de tu maxi kiosco, ¿está bien? Esto es medio complejo de entender. Y bonos es todo tipo de deuda. Vos le prestaste a un amigo guita y le vas a cobrar 5% de interés. Listo, eso es un bono, a pesar de que es un préstamo cualquiera. ¿Está bien? Entonces, deuda, bonos, empresas, que la forma de comprar esas empresas es a través de acciones. Y la otra, propiedades, ladrillos. ¿Está bien? Entonces, tres formas de invertir la guita. Dicho eso, como que creo que sí hay un camino, en base a esta pregunta, un camino óptimo para ahorrar e invertir. Y es como pasando por etapas que todos debiéramos prever. Y ahora voy a tratar de ser lo más conciso posible. Es un tema que me apasiona mucho, entonces me puedo ir por las ramas muchísimo tiempo. Pero primer tema es, vos cuando tenés capacidad de ahorro y empezás a ahorrar una moneda, deberías armar un fondo de emergencia. ¿Está bien? Y un fondo de emergencia, por definición, tiene que ser cash o un cash equivalente, o sea, un equivalente al efectivo, para poder sacarlo rápido y hacer uso en caso de que te tengan que operar, se muera alguien, a alguien le pase algo grave y necesites guita, lo que fuese. Fondo de emergencia. Tendrías que tener un fondo de emergencia en efectivo. Eso es lo primero de todo. ¿Está bien? Lo primero de todo. Lo segundo debiera ser cancelar todas las deudas que te están comiendo a interés. Porque algo que en este video no vamos a ver, pero que hemos visto más de una vez, y quizá lo puedo mostrar muy por arriba, no lo voy a mostrar, pero es que si vos invertís en acciones, que es la mejor inversión que alguien puede hacer de estas tres, la que tiene al menos la renta más alta, pero también tiene la mayor volatilidad, es decir, que el precio cambia todo el tiempo, entonces si vos no te bancás a estar 50% abajo, muy probablemente nunca veas lo que termina rindiendo las acciones en Estados Unidos, que es 10% anual, bruto antes de impuestos e inflación y más o menos 6-7 puntos después de impuestos e inflación en periodos largos de tiempo. Y periodo largo de tiempo es más de 10 años. ¿Está bien? Hay momentos en que vos agarrás una década y en esa década el retorno es 4% de la bolsa. ¿Está bien? Y agarrás otra década y es 12. Pero cuando vos agarrás muchas décadas y sacás como diferentes rolling periods, es decir, la década que empieza en 1970, la que empieza en el 71, la que empieza en el 72, la que empieza en el 73, y así promedias todo eso, te da que, en general, si vos te aguantás 15 años, por ejemplo, vas a terminar muy, muy cerca de ese 10% anual bruto antes de impuestos e inflación. Sin embargo, el 90% de los gestores profesionales de capital no logra
alcanzar ese benchmark, es decir, ese comparable de 10%, es decir, ganan menos que comprando todo el capitalismo yankee, es decir, comprando todas las empresas que se pueden comprar por market cap, y los inversores particulares son aún peores. ¿Está bien? Estos números son fulminantes porque, ¿cómo puede ser? Es una locura, pero por ejemplo JP Morgan tiene un gráfico, está buenísimo, que te dice cuánto rinde cada una de las inversiones y cuánta guita le saca el inversor promedio. A pesar de que las acciones rinden 10% en periodo largo de tiempo anual, el inversor promedio le saca 3%. ¿Está bien? Porque somos chotísimos en general invirtiendo, porque solemos entrar en la moda cuando ya el precio es alto de un bien y solemos salir cuando el precio es bajo. ¿Está bien? A pesar de que todos como piensan que saben que tienen que comprar barato y vender caro, todo el mundo compra caro y vende barato. Y esto se ve en todos lados. Por ejemplo, real estate en Buenos Aires. Cuando el metro cuadrado sobre Coronel Díaz estaba a $4.000 el metro en el 2017, yo tenía fila para comprar propiedades. Y esto es real, fila para comprar propiedades. Hoy tenés el mismo metro cuadrado a $2.000 el metro. El país es el mismo, porque todo ese chamullo de que es otro país, no sé, es el mismo. Desde 1946 que estamos acá en la desgracia, todo el tiempo subiendo y bajando en una línea de flotación lateral que es del demonio, que ningún país está en esto. Bueno, entonces es el mismo país y ahora está a la mitad de precio. ¿No te parece más atractivo a la mitad de precio que al doble de precio? No, a la gente en general le parece más atractivo al doble de precio que a la mitad de precio. Además de que cuando está al doble hay más plata circulando, ¿no? También, eso también es un dato importante. Pero igual, inclusive los que tienen la guita cash, lo ven más atractivo cuando está a $4.000 el metro que cuando está a $2.000 el metro. Porque siempre que algo está barato es por ciertos riesgos que se supone que están percibidos. La joda es que cuando algo baja de precio, baja su riesgo. Y esto es muy contraintuitivo, inclusive con gente súper formada, no coincide con esta apreciación que yo tengo, de que cuando algo baja de precio, por definición, baja su riesgo. ¿Está bien? A pesar de que sea muy riesgoso o poco riesgoso, no importa. La misma cosa, si baja de precio, en el mismo escenario, se vuelve menos riesgosa. La misma cosa, sube de precio, se vuelve más riesgosa. ¿Está bien? En consecuencia, todo esto lo dije para hacer una intro de que es muy difícil lograr el 10%, a pesar de que vas a hacer 2 clics. Es todos los meses comprar el capitalismo yanqui. Ya lo hemos hablado acá. Pero, por ejemplo, podrías hacer, y esto lo vamos a tratar de meter en este video también, una potencial distribución de cómo podría ser, y cómo lo pienso yo, no es nada de lo que decimos acá es un consejo de inversión, pero esto es como yo pienso las cosas. Bueno, podría ser 80% acciones, 20% bonos, es un ejemplo. Compras 80% BTI, que es un ETF que sigue a todo el mercado yankee de Estados Unidos. Si no querés el 80 BTI, puedes comprar 40 todo el mercado yankee, 40 un ETF que siga a todo el mercado no yankee. Ahí tenés con el 80 el capitalismo del mundo entero. Y después con el 20 puedes comprar el 10% BND, que es una cartera diversificada de bonos estadounidenses, y el otro 10% BNDX, que es una cartera diversificada de bonos no estadounidenses. Con 4 clics ya tenés una cartera súper diversificada, súper sofisticada, que vas a hacer el capitalismo. Con el 80 vas a rendir el 10% y con el otro 20 vas a rendir más o menos el 5% en periodos largos de tiempo. Si ahora entras tipo con una suma muy grande a bonos, yo creo que inclusive vas a estar por arriba, porque hoy está en la tasa más alta. Quizás si la tasa baja en un toquecito, el rendimiento por apreciación de precio va a ser más alto. Si se perdieron, googlean los conceptos BTI, BND, BNDX y empiezan a llegar a temas interesantes y salen de la pedorrada de Timba, que es la mayor parte de los canales financieros hablan de Timba. Por eso siempre hago acá la aclaración de acciones, propiedades y bonos. El resto son activos especulativos y por eso lo tengo acá. Esto me divierte, estos activos especulativos. Son, por ejemplo, figuritas de los mundiales. Esta que está ahí, esa es la única, tipo, en el mejor estado de mantenimiento de 2. Esta es una de 2 del mundo entero. Entonces algo vale. Y yo creo que va a valer cada vez más. Sin embargo, es un activo especulativo. En esa categoría entran, por ejemplo, todas las criptos, son activos especulativos y un montón de cosas. El arte, no sé, monedas, tipo numismática, un montón de cosas son activos especulativos. ¿Esto quiere decir que son malos activos? No. Especulativo quiere decir que el precio solo va a depender de lo que demanda y oferta se pongan de acuerdo. En cambio, acciones, propiedades y bonos generan renta. En consecuencia, se pueden tasar de forma más o menos objetiva, porque si yo tengo todos los meses una renta que me genera el activo, puedo descontar ese flujo de fondos al presente y ponerle un precio al activo. Acciones, propiedades y bonos. A una figurita esta en PSA 10 no le puedo poner un precio coherente, solamente puedo ver cuánto alguien me esté dispuesto a pagar. ¿Me pagan $1.500? Listo, quizá la vendo. ¿Me pagan $100.000? La vendo seguro. Y ahí es oferta y demanda, ¿está bien? Entonces ahí hay que pensarlo. Volviendo a esto del camino óptimo,
Para mí primero es, antes de empezar con acciones, propiedades y bonos, es fondo de emergencia en efectivo, por las dudas. No puedes no tener un mango. Por las dudas, te echan, no tenés un mango para sobrevivir el próximo mes, grave, grave. Y otra cosa, ¿qué pasa? En general está unido que te echen con que el contexto macroeconómico sea una mierda. Entonces, cuando el contexto macroeconómico es una mierda, la bolsa baja 50%. Entonces, si vos tenías tu ahorro, no sé, $200.000, ponele. El contexto es una mierda, te echan. Ya no tenés ingreso y necesitas, por ejemplo, $2.000 por mes para sobrevivir. Y te echan, tenías 200 lucas, pero las 200 pasaron a ser 100. Y como no tenés ingreso ni fondo de emergencia, vas a estar obligado a vender 50% abajo. Y esta es parte de la razón por la cual el inversor promedio le saca 3% anual en vez de 10% si no hiciese absolutamente nada. Si todos los meses entra, no hace nada, todos los meses entra, no hace nada, todos los meses entra, no hace nada, es una locura. Y para ver esto, voy a tratar de mostrarlo antes de terminar lo del camino óptimo. Hay que ver si nos dan los tiempos, ¿no? Pero hay una herramienta que está buenísima, que se llama tipo Average Stock Average Calculator. Em, bueno, no la encuentro, pero tenía una herramienta muy buena que vos podés calcular qué pasa si todos los meses ponías guita en un bien y tipo como average, tipo, o sea, si todos los meses entraba, bla, bla, ya me cago, lo tendría que haber tenido favoriteado. Ah, creo que lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. Zafamos. Menos mal que perdí un poco el tiempo, pero ya lo encontramos. Por ejemplo, esto es buyupside.com y entran acá y ponen Initial Investment, ponen ustedes no heredaron nada, ponen cero, pero después todos los meses ahorran $200 por mes por los últimos 5 años, por ejemplo, por los últimos 10 años, ponele, o 20 años, del 2003 al 2023, $200 por mes, siempre en el S&P. Bueno, terminaban el periodo Final Value con $100.000 más o menos. O sea que si empiezan a los 20 años, a los 40 tienen una propiedad con $200 por mes. Una propiedad digna de $100.000, ¿está bien? Y lo sorprendente acá es que el ahorro que ustedes hicieron, el total monthly investment, fue $48.000. O sea que por eso siempre digo laburar, ahorrar e invertir. Si esta persona solamente hubiera laburado bien y ahorrado $200 por mes, termina a los 20 años con solamente $48.000. ¿Está bien? Que no es tanto. Pero si lo invierte todos los meses, pasa a tener 100.000. Y esto es bastante sorprendente. Y acá el amigo, por ejemplo, que tenía una capacidad de ahorro de $4.000, si por 20 años ahorra eso, sin ánimo de grandeza ni de creerse un supergenio, va a terminar en 20 años con $2.000.000. Lo cual es bastante sorprendente, pero no es tan sorprendente, porque termina ahorrando a $4.000 por mes un palo en 20 años y se le duplica por estar invirtiéndolo en el S&P. Y este es el gráfico de la evolución de ese ahorro invertido. ¿Está bien? Y esto es sorprendente porque gente que pueda ahorrar $4.000, en Argentina hay muy pocos, pero en el mundo hay un montonazo. Sin embargo, muy poca gente tiene 2 palos verdes de billete, tiki tiki. Y esto es solamente solamente es casi imposible de lograrlo, ¿no? Pero es solamente, comillas, 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 tomar la decisión consciente todos los meses, poner 4 lucas y en el S&P sin querer ganarle al mercado, sin querer ser mejor que todos, sino siendo el mercado. Volviendo al camino, primero, fondo de emergencia, segundo, poner que ustedes no tienen un mango. Lo más probable es que estén usando tarjetas de crédito, que alguna vez hayan pedido un crédito en un banco, que tengan, no sé, un mercado crédito y cosas que les revientan a tasa de interés. Como vimos recién, lo más probable es que ustedes sean un inversor promedio, entonces que le terminen sacando 3% anual a su plata, es decir, la nada misma, porque ese 3% equipara a la inflación y a los impuestos que van a pagar por su ahorro. Por lo tanto, si son promedio, van a terminar en laburar y ahorrar, no van a lograr nunca el invertir. La bola de interés compuesto que vimos recién, que con $4.000 por mes termina en 2 palitos. ¿Está bien? Entonces, lo más probable es que no lo logren. Entonces, dado eso, algo coherente sería, segundo, cualquier cosa que te cobre más del 3% en dólares anual, debieras cancelarlo. Cualquier deuda que te cobre más que eso, debieras cancelarlo. Y acá en Argentina hay deudas delirantes, a otro level. Anteayer veía las tasas tipo costo financiero total de 2 3 bancos porque quería sacar una tarjeta de crédito nueva. Y son tipo 500% de costo financiero total, 482% de costo financiero total, cosas delirantes, porque hay 150% de inflación, o sea que la tasa es fulminante. Entonces, primero, fondo de emergencia, just in case. Segundo, cancelar todas las deudas, y esto puede ser una forma de ahorro.
Y vos si cancelás una deuda que te cobran, por ejemplo, 20% anual en dólares por la tasa de esta deuda, es como si estuvieras ahorrando y logrando un 20% anual de tasa sobre vos mismo. Y eso no lo logra ni en pedo, porque dijimos que la gente ni siquiera logra equiparar al mercado, que es 10% anual, ¿está bien? ¿Ok? Después de eso, yo haría como tercer punto, si quieren, y ahí entra ya el debate, un fondo adicional, no de emergencia, y después si quieren cancelar la totalidad de sus deudas, aunque la tasa no sea tan alta. Porque de vuelta, como lo más probable es que no le ganen al mercado, lo más probable es que el consejo más útil sea para la mayoría de la gente no endeudarse. Y para una minoría muy chiquitita, sí tendría sentido endeudarse porque son los vivos que van a ganarle al mercado, que son muy poquitos. ¿Está bien? Porque de vuelta, 90% de los gestores profesionales de capital pierden contra el benchmark al cual siguen. Si un fondo, por ejemplo, invierte en países emergentes, el benchmark de países emergentes es la totalidad del mercado de países emergentes, le gana a lo que le gana este fondo. Si un fondo invierte en el S&P 500 eligiendo dentro del S&P el universo ese de 500 empresas estadounidenses, las que a ellas más le gustan, el 90% pierde contra el S&P. ¿Está bien? Hay 800.000 fuentes con estos datos. Estos datos son fulminantes y realmente hacen tambalear a la industria de asesores financieros, o sea, de fondos, no de asesores financieros. Yo conozco varios asesores que justamente dan el consejo de, che, lo más probable es que no le ganes, ¿para qué vas a elegir un fondo? Vamos con un ETF, bla, 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 listo. ¿Está bien? Esto es honorable en ese camino. Pero dicho eso, entonces lo más probable es, fondo de emergencia, sí, para mí es sí o sí. Cancelar deudas con tasa delirante, para mí es sí o sí. Pero después puede ser un fondo extra en efectivo y cancelación de la totalidad de las deudas, ¿está bien? Después de eso, quinto punto, que es uno que a mí me sirvió muchísimo, y después el sexto sería acciones, propiedades y bonos. En el punto quinto, puede ser muy interesante en Argentina y en países como Argentina endeudarse para comprar una propiedad y que la cuota del crédito hipotecario se convierta en un ahorro forzoso. ¿Por qué? Porque en Argentina, al menos la vez que yo lo hice, y sigue pasando lo mismo constantemente porque Argentina es como un disco rayado, en general los créditos tienen tasa negativa. O sea, cuando el Banco Nación sale a dar un crédito hipotecario, pareciera ser que tiene tasa, pero en realidad es tasa negativa. El nivel de ignorancia financiera que hay en Argentina es tan pero tan alto que vos tenés hasta agrupaciones, por ejemplo, los indignados UBA o algo así, que están haciendo un desmadre de protesta, cuando en realidad muchos de los que están ahí tienen tasas negativas en dólares. Es decir, les prestaron guita y van a devolver menos en dólares. Otros sí los están cagando porque claramente cuando salieron los UBA, yo veía tasas que decía esto es un delirio. Por ejemplo, el Superbill, perdón por pegarle al Superbill, es un ejemplo nada más. El Superbill me acuerdo que yo he tenido transacciones ahí que era UBA más 10%. Que después el Estado salga a rescatar a esas personas que tomaron ese crédito, es discutible, pero es obvio que iba a pasar. Porque la tasa era aberrantemente alta, era toda la inflación más 10%. O sea, se garantizaban 10% real por sobre la inflación, lo cual es una locura absoluta. Pero bueno, ahora el Estado sale a rescatarlos, en consecuencia, inclusive ese crédito, que era una porquería total, ahora también está subsidiado. ¿Está bien? Entonces pasa siempre exactamente lo mismo. En consecuencia, si vos ahorrando e invirtiendo, muy probablemente no le ganes al mercado. Muy probablemente ni siquiera se hace el mercado, porque vas a ser choto, vas a comprar y vender en momentos de mierda. Cuando todo se haga chota, ahí vas a querer vender en vez de querer comprar. Y eso pasa a la mayoría de la gente. Bueno, dado eso, quizás conviene un crédito hipotecario que va a ser un ahorro forzoso que implícitamente te va a hacer ganar más guita que el S&P, que es lo que a mí me pasó al principio. Eso es un consejo para, si sé que un consejo no es un consejo, pero es como una visión para la clase media, que es como yo concebí mi propia guita hace unos años. Y fue una gran idea, porque de esa forma, con esta escalera que acabo de decir de 5 pasos, salí del cero fulminante de la muerte y de la desolación. ¿Está bien? De no tener un mango en absoluto a tener un departamento, después poder comprar 2, después comprar 3 y así. ¿Está bien? Y esto es solo posible por esta escalerita que dije. Y después, cuando tenés, por ejemplo, esta propiedad que ya estás logrando pagar esa hipoteca, con el tiempo se va licuando, porque, por ejemplo, la primera propiedad que yo compré, el otro día calculé cuánto pagaría hoy de cuota si no la hubiera vendido, pero la vendimos en 2-3 años, pues en 2-3 años ya se licuaba zarpado. Bueno, si no la hubiéramos vendido, hoy la cuota sería ridícula. En consecuencia, nuevamente tendríamos una altísima capacidad de ahorro. Entonces ahí sí, como punto 6, después de todos estos 5, diría, che, acciones, propiedades
o bonos. Y en general, y esto lo vimos la vez pasada, el consejo más útil para la gente, que es lo que suelen dar los que saben, no yo, por ejemplo el amigo acá Charlie Munger, Warren Buffett, la gente que sabe, suele decir, che, si vos no te vas a dedicar a esto, dedícate a lo que vos te dedicas y seguí al mercado en su conjunto, que hay muchas formas de hacerlo, pero una es esa que dijimos recién. Puede ser 80 acciones, 20 bonos, elijan la que ustedes quieran, y en esa parte de acciones puedes comprar 2 ETF y seguir a todas las acciones del mundo. Puedes comprar 2 ETF de bonos y seguir a todo no todo, pero a gran parte de los bonos del mundo. Y con 4 ETF miserables, seguir al capitalismo en su conjunto y tener un retorno muy decente. ¿Está bien? Dicho eso, en el punto 6, y ahí me meto en acciones, propiedades y bonos como los está viendo Santi hoy, que esto es la que yo dije anteriormente, no sé si se acuerdan, que es, che, no me escuchen demasiado porque cambio de opinión todo el tiempo. Entonces, si ven un video de hace 4 años, quizá tenía otra opinión, porque la voy cambiando, porque leo libros todas las semanas, que alguna idea me hace inception y me hace cambiar alguna opinión. Dado eso, lo último que pensé para que esto no sea un problema, sino que sea una virtud, es, che, en vez de pensarlo como un portafolio donde tengo 50% propiedades en Argentina, 30% en acciones estadounidenses, 10% en bonos yankee, 5% en Timba, que es Eto, y hoy recién hice un tweet de Bitcoin porque un mengano me pagó un vuelto en una aplicación de cripto y me lo pagó en Ethereum y ayer vendí esa garcha y compré Bitcoin con eso y fue la primera vez que conscientemente hice clic en comprar Bitcoin para boludear. Y lo tuiteé recién como chiste. Bueno, dicho eso, en vez de pensarlo como una alocación de capital tipo torta, pensarlo como layers de un sándwich, tipo le pongo el jamón es la propiedad en Recoleta 4 ambientes, el queso es la propiedad con jardín en Recoleta de 3 ambientes, el tomatito es la propiedad en Palermo no sé qué, el salame son las acciones yankees, 5 porque me gusta concentrar esa parte de mi capital. No sé, el ketchup es los bonos porque los veo ridículamente baratos porque la tasa subió, entonces el precio bajó. Y el último, no, ya no me queda. La mayonesa sería la timba de figurita del mundial y pelotudeces que tienen valor, pero no se puede calcular el precio, por lo tanto es una boludez, pero ese 5%, si en algún momento multiplica 10x, que es lo que creo que va a pasar en algún momento cuando vuelvan a bajar las tasas en el futuro, y no necesito que sea mañana, puede pasar en 35 años, ya no va a haber más de esta figurita como esta, no va a haber más, y la tasa va a ser baja, va a sobrar la plata, entonces algún boludo va a pagar por eso un montón de plata. ¿Está bien? Entonces, pensándolo como layers, lo que me terminó dando ahora es este pensamiento. Che, yo si tengo un diferencial, esto es en mi caso, es poder ver propiedades en Buenos Aires y saber qué propiedad es una oportunidad, que puede tener una renta digna y qué propiedad es una garcha. Dentro de esas propiedades puedo ver si alguna propiedad quizá da para refaccionar y revender, si alguna propiedad da para refaccionar y meter en Airbnb, si alguna propiedad da para refaccionar y alquiler tradicional, si alguna propiedad da para comprarla, limpiarla, darle 2 lavaditas de cara, no refaccionarla y revenderla por poca plata pero rápido, por lo tanto rotas rápido el capital, etc. Entonces ahí como que tengo un edge, tipo conozco algo que el mercado no conoce, en consecuencia es más probable que gane guita. Esto es así, dudoso, porque esto también genera un sesgo que nos pasa a todos de pensar de que si invertís en lo que vos trabajás te va a ir mejor. Yo creo que es así, pero quizás es un sesgo. Pero dado eso de que quizás es un sesgo, y además, punto 2, dado hoy veo en Argentina todo muy pero muy barato y los tiro en Twitter, lo comparto abiertamente. Por ejemplo, esta semana voy a ir a un programa de radio. Rechacé ir a la tele porque ya no quiero ir a todos los lugares. Pero a cada lugar que voy y cuento lo que estoy haciendo. No lo que yo boqueo. Ah, sí, todos los boludos, ustedes tienen que hacer tal cosa. No sé lo que tienen que hacer ustedes, no lo conozco, no tengo ni idea. Lo que estoy haciendo yo es ver propiedades porque las veo cada vez más baratas. En consecuencia, lo que pienso ahora es, che, tendría que tener, mi regla mental es no tener más de la mitad de la guita invertida en Argentina, solamente como seguro de emigración. Porque hoy yo veo todo barato en Argentina, veo todo ridículo en Argentina, no tiene sentido. Acá tenemos una sociedad espectacular, con tolerancia a los inmigrantes, con gente que viene todo el tiempo, cuando dejan de venir de Paraguay vienen de Rusia. Es un país que atrae talento, a pesar de que también lo expulsa porque somos pelotudos en algunas cosas. Es una sociedad que tiene libertad de expresión, que tiene todo tipo de recursos. O sea,
muy ridículo que en esta sociedad, en un barrio caro de la ciudad más importante del país, haya oportunidades a menos de $1.000 el metro cuadrado. Es ridículo. Y obviamente, cuando yo planteo esto, como lo planteo en este contexto, en septiembre del 2023, todo el mundo, y por eso creo que es buen negocio, justamente por esto voy a decir, el consenso me dice, vos sos un pelotudo, ¿no ves quién nos gobierna? ¿No ves quién va a ganar las elecciones? Sí, lo veo, por eso está barato. Si fuese toda una fiesta, valdría $4.000 el metro en Coronel Díaz, capo. Bueno, entonces yo lo veo todo eso. Dado eso, creo que es un gran momento para comprar propiedades, acciones argentinas, etc. En acciones argentinas que todavía que estoy vendiendo, no veo dónde puede estar mi edge, dónde puede estar mi ventaja frente a un gestor profesional de capital, donde muy probablemente en Argentina no se tiene la data, se tiene la data en Estados Unidos. En Estados Unidos el 90% pierde contra el índice al cual sigue, ¿está bien? O en el cual invierte. Entonces, si eso se repite en Argentina, el 90%, 9 de cada 10 gestores profesionales perdería contra el benchmark, que sería el Merval, ponele. Dado eso, digo, che, no sé si tengo una ventaja, un edge en ese mercado. Por eso ahora estoy cambiando mi opinión a decir, che, todo el tiempo estoy viendo oportunidades a las cuales no puedo acceder, cuando quizás si vendo todas las acciones puedo comprar la mitad de esta propiedad y sí puedo conseguir la guita de la otra mitad, y metemos una ficha más en una propiedad extra y llegamos a las elecciones con mi 50% de capital alocado a la Argentina en propiedades argentinas, ponele. ¿Está bien? Y el resto, también yo antes pensaba, che, la mitad en otras pelotudeces, como lo que sea, pero decía, no tiene sentido invertir en bonos. Antes pensaba. Ahora lo que pienso es, cambió esa dinámica. Todavía no tengo bonos en mi cartera, pero pienso, che, lo vimos acá, pero por ejemplo, si vos buscas un ETF que sigue a bonos largos del Tesoro, TLT, por ejemplo, que lo vamos a poner ahora en pantalla, el ticker es TLT. Esto lo ves acá, pones 5, no, apreté en cualquier lado, pones acá 5 años y ves que del punto máximo, ponele que fue en julio del 2020, hasta ahora bajó 48% este fondo que invierte en bonos del tesoro largos, 50% abajo. Y esto es equivalente cuando vas al máximo a valores del 2007, ¿no? Que cuando vos te pones a pensar, como lo ven ahí en pantalla, es un valor equivalente. Si voy de ahí hasta ahí, estoy más o menos en el mismo número. Porque ahí el yield, es decir, lo que pagaban esos bonos largos, estaba casi en este número de ahora, en el 2007. ¿Está bien? Entonces ahora lo que estamos diciendo, 2023 menos 2007, son 16 años que ahora estamos en el mismo precio que hace 16 años atrás. Entonces yo ahora sí veo a poner guita en bonos, algo más o menos copado, porque esto me va a pagar una tasa. Y si en algún momento la tasa baja un toquecito, el precio va a subir bastante. Entonces voy a haber tenido la tasa más una apreciación de precio. ¿Está bien? De vuelta acá, por eso esto no me tienen que escuchar, porque mi espíritu es contrarian y el consenso siempre está en contra, en general está en contra de lo que pienso. Y acá lo que me dicen es, sos un pelotudo, hay que comprar treasuries cortos. Está todo bien. Ese es el consenso cuando yo hablo de esto. Entonces, de vuelta, las cosas que estoy empezando, el jamoncito, el tomate, la lechuguita que hablábamos antes, cada cosita que quiero agregar, en cada momento que yo lo quiero agregar, el consenso me dice sos un pelotudo. ¿Está bien? Entonces yo digo, che, ¿por qué no ponemos un tomatito de TLT en este sanguchito? Me dice, vos no te llega agua al tanque, estás un poquito limitado. Bueno, está todo bien. Después digo, che, mirá esta propiedad con jardín en Recoleta, qué linda, menos de $1.000 el metro. Me dicen, pero vos sos boludo, es planta baja, no le pega el sol. Es planta baja, te lo acabo de decir yo, tiene jardín. Si no fuese planta baja no tendría jardín. Bueno, esa es la forma en la cual yo tomo la decisión. Esto quiere decir que es un consejo para alguien, ¿no? Lo más probable siempre, y esto también una vez di una charla que estaba buena de ser contraria ni qué sé yo, y lo que decía es, vos cuando sos contraria lo más probable es que te estés equivocando, porque la mayor parte de las veces el consenso tiene razón. Porque imagínate, si vos todo el tiempo estuvieses opinando en contra del consenso, serías literalmente un loco literal.
Si vos de vez en cuando, por ejemplo con esto, los bonos largos, opino en contra del consenso, con los departamentos en planta baja, opino en contra del consenso, y con no sé qué otra cosa, opino en contra del consenso, también me dicen, che, pero deja de ver Recoleta, Santi, ¿no ve que Villa Urquiza es el barrio que se puso? Mirá qué lindo que está. Ya lo veo, justamente. Villa Urquiza hoy es el barrio más caro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero por escándalo es más caro que Recoleta. Villa Urquiza es más caro que Palermo, Villa Urquiza es más caro que Belgrano, y Villa Urquiza es muy lindo. Y Recoleta está muy venido a menos. Eso es para mí una razón de compra de Recoleta, no una razón de venta de Recoleta. Eso es lo que a mí me vuela el bocho. Cuando alguien me dice, no, pues ya se repuso Villa Urquiza, yo ahí, si tuviera una propiedad en Villa Urquiza, estoy pensando en venderla, no en comprar. Si, en términos relativos, Villa Urquiza ahora vale 2.500 el metro, no me acuerdo, pero vale fortuna y hay departamentos que valen 2.500 el metro. Y Recoleta sí me acuerdo, en 1.820 el promedio ponderado de precio de cierre en Recoleta. Entonces estamos mal de la cabeza. Como 1.820 es barato en términos históricos, zarpadísimo, ¿eh? Zarpadísimo. Es precio del 2004 esto. Y solamente hubo 2 años en la historia reciente, 2002 y 2003, con precios más baratos en Recoleta. Y si te vas a la historia de los últimos 50 años, solamente hubo 3 años más baratos. Entonces estarías comprando en un punto donde solo 3 años en los últimos 50 esa propiedad que estás comprando estuvo más barata. ¿Es así esto, Santi? Relativo. Porque porque eso es hablando de promedios. Promedios. Pero si yo agarro una propiedad, que es una oportunidad, y tengo un edge porque conozco todo el mercado y sé cuando hay una oportunidad, y sé que cambiando algo a la propiedad, cambia de escala la propiedad. ¿Está bien? Porque pone que hoy es una garcha la propiedad, como me dicen, sí, compras en Recoleta Sur, es una garcha, al sur de Santa Fe. Y sí, ya lo sé. ¿Qué va a estar $1.000 el metro sobre las aceras? Obvio que no. Y si está $1.000 el metro en la acera, va a ser una porquería impresentable, donde quizás haciendo algún cambio fulminante, lográs llevarlo a un precio más coherente de hoy. Pero lo sorprendente es que si el promedio de Recoleta está en valores del 2004, vos podés encontrar una oportunidad específica a precio del 2003, por ejemplo. ¿Está bien? Y ahí si encontrás una oportunidad específica a precio del 2003, esto quiere decir que está levemente por debajo del precio de mercado de hoy, porque hay una porquería que nadie la quiere, esa propiedad, por alguna razón. ¿Por qué planta baja? ¿Por qué lateral? Porque no tiene luz natural, porque las ventanas son una porquería, porque el estado de mantenimiento es fulminantemente impresentable, porque vivían las palomas, esta fui a ver una que era buenísima. Vivían las palomas adentro de la propiedad y estuvo abandonada 20 años y cuando vos entrabas la inmobiliaria ni siquiera había limpiado la propiedad, en consecuencia vos abrías la puerta de la propiedad y era tipo todo lleno de plumas, olor a mierda, un desastre, la peor presentación de la historia, eso en Recoleta. Entonces cuando me preguntan, ¿y por qué menos de $1.000 el metro? ¿Y por qué era eso? Entonces yo eso puedo llegar a negociarlo. Ahí negocié y no llegué a ningún acuerdo. Pero si eso lo hubiera comprado, no hubiera tenido demasiada competencia, porque la mayor parte de la gente, inclusive los que buscan comprar para refaccionar y qué sé yo, no compran eso, porque ponele, mucha gente busca comprar para refaccionar, pero para vivir ellos mismos. Y quizás los decisores son 3, la pareja y el hijo adolescente, ponele. Y de los 3, alguno de los 3 en general dice, no, pero esta garcha es insalvable, no la vamos a poder rescatar ni con obra ni con nada. Para nada insalvable. Primero ya limpiando, ya lo mejorás abismalmente. Pero después vos vas a levantar todos los pisos, cambiar todas las paredes, cambiar todos los caños. No va a quedar nada de ese hábitat de las palomas. Y vas a poner ventanas, entonces no van a poder vivir más las palomas en ese departamento. Pero como eso, de vuelta, es muy discutible. Yo hoy creo, con estas fetas y el sándwich y la mar en coche, que para mí lo que tiene sentido hoy es tener la mitad en propiedades, no en acciones y bonos argentinos, que los he tenido y hemos comentado cuántas alegrías nos ha dado la L30, y la otra mitad en acciones, bonos y timba. ¿Está bien? En propiedades también lo estoy viendo, y lo que estoy viendo que, no sé si lo tengo acá, sí lo tengo acá y podemos verlo después esto si quieren con más detalle, esto Educated REIT Investing, que este libro está bueno porque es bien específico de inversión en Real Estate Investment Trusts.
la joda de esto, lo que más me interesa ahora, que lo tengo señalado acá con un cosito rosita, son los office REITs, es decir, los REITs de oficinas, que son los más castigados. De vuelta es como, pero vos, Santi, no te llega al tanque, ¿qué estás pensando? Bono largo. Propiedades en planta baja en Recoleta, en un país que está prendido fuego, y REITs de oficinas en Estados Unidos, vos estás mal del cerebro. Por sí, estoy mal del cerebro. Esto es lo que también quiero compartir. En consecuencia, estos office REITs están en mínimos históricos. La joda es que no sé cuánto el mercado ya está priceando en estos office REITs la baja de precios residenciales que se va a dar fuertísima en el futuro cercano. El futuro es impredecible, lo que yo creo. Que se va a dar fuertísimo porque la cantidad transada en Estados Unidos ya bajó zarpado porque las tasas de interés de los hipotecarios, como subieron las tasas, bla, 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 subieron zarpadísimo. Y está en mínimo como de 30 años, 25 años la cantidad transada y la cantidad de créditos hipotecarios solicitados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tasa de los hipotecarios ya está a 7,50, no sé, 8, una cosa delirantemente alta, que cuando vos haces la cuenta de una propiedad en California de $1.000.000, que es una porquería, porque los precios subieron tanto, que ahora una propiedad es una porquería, y con un mortgage de 30 años te da una cuota mensual de más de $10.000 que no puede pagar nadie. Entonces, como, ¿cuánto va a durar eso? El futuro es impredecible, pero o la cantidad transada sigue cayendo, cayendo y cayendo, que podría pasar, y si no pasa eso como está pasando ahora, van a bajar muchísimo los precios. Entonces mi pregunta es, estos software REITs que ya se están aniquilando, ¿cuánto más se van a aniquilar en el futuro? Y después, ya que estamos hablando de libros, si quieren ahora hacemos un video de esto de Best Investment Writing, que es el último libro que leí completo, y ahora estoy leyendo este de REIT Investing, que está bueno hacer un análisis así de vez en cuando. En consecuencia, pienso hoy, más o menos, 50% propiedad, 35% acciones, 10% bonos, 5% timba, algo así la veo. Originalmente pensaba 1% timba y fondos de emergencia, bla, bla, no sé qué, la maricoche, que todo lo que dije, el camino de los 5, 6 pasos, bla. Pero después, cuando ya... Porque, por ejemplo, si yo hoy, no voy a decir cuánta guita tengo, pero si tuviese mucha guita, y necesito por una emergencia vender algún activo, por ejemplo, vender acciones argentinas, vender bonos, alguna cosa, a un precio vil, o por ejemplo esta propiedad con Recoleta en planta baja, la tengo que vender en este contexto del demonio, que tampoco va a aparecer un comprador, porque justamente por eso estoy comprando el barato, porque es un contexto del demonio, y no llego a hacer obra, entonces ni siquiera lo llego a cambiar de categoría. Lo voy a vender al mismo precio o más barato, porque encima voy a estar apurado. Entonces, eso... ¿Me lo puedo permitir? Me lo puedo permitir. Entonces, ¿tengo que tener un doble fondo, un fondo de emergencia y un recontra hiperfondo? No necesito, porque si necesito vender una propiedad, la puedo vender. Si necesito vender una cosa, la puedo vender. Entonces, se pueden vender cosas una vez que tenés una monedita. Si no tenés una monedita, para mí es clave tener un fondo de emergencia. Si no tenés una monedita, para mí es clave cancelar las deudas que te están cobrando alto interés. Si esto ya lo tenés, puede ser razonable armar un segundo fondo, ya no de emergencia, sino, por ejemplo, para irte de vacaciones, para cambiar el auto, para cambiar los electrodomésticos, cosas que nadie considera, que es como, pero boludo, vos querés vivir en la clase media. Si querés vivir en la clase media, todo el tiempo vas a tener que estar cambiando los electrodomésticos, y son un montón. Heladera, microondas, lavavajillas, televisores, celulares. Bueno, todo eso podrías tenerlo en un fondo para ir cambiando constantemente esas cosas. Y la cuarta sería cancelar la totalidad de tus deudas. Y la quinta sería, es razonable endeudarse con una hipoteca a tasa negativa para poder sacar la cabeza del fango de la clase media. Es muy razonable. Eso es todo. Para mí ese es el camino óptimo para ahorrar e invertir, pero es muy discutible. Son esos 5 pasos más el sexto de la inversión posta. Díganme en los comentarios qué opinan. Y si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse, porfa, que más de la mitad de los que ven estos videos no están suscriptos, lo cual es un delirio.